Buenos días a todas las personas presentes. Iniciamos esta sesión ordinaria del Consejo General que me permití convocar con fundamento en los artículos 76, fracción primera del Código en vigor, cuarto, numerales 1, 2, 6 y 16, numeral 1, fracción primera del Reglamento de Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Asimismo, la presente sesión tendrá una naturaleza mixta, por lo que también se llevará a cabo mediante la herramienta tecnológica Google Meet. Secretaria Ejecutiva, por favor proceda al pase de lista para verificar el quórum. Con gusto, consejera presidenta, me permito realizar el pase de lista para verificar el quórum legal. Consejera presidenta, licenciada Clara Beatriz Jiménez González. Presente. Consejera electoral, licenciada Hilda Yolanda Hermosillo Hernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera electoral, licenciada Zaira Fabiola Loera Sandoval. Presente. Consejero electoral, licenciado José de Jesús Macías Macías. Secretaria presente. Buenas tardes. Consejero electoral, licenciado Javier Mojarro Rosas. Presente, buenas tardes, secretaria. Buenas tardes. Consejera electoral, licenciada Mariana Heréndira Ramírez Velázquez. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Consejero electoral, maestro Francisco Antonio Rojas Choza. Hola, secretaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Representante del Partido Acción Nacional, licenciado Israel Ángel Ramírez. Buenos días, presente, secretaria. Representante del Partido Revolucionario Institucional, ausente. Representación del Partido Verde Ecologista de México, ausente. Representante del Partido del Trabajo, licenciado Miguel Ángel Ortega Arce. Representante del Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Gabriel Sánchez García. Buenos días, presente. Representante del Partido Morena, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Buenas tardes, presente. Representante del Partido Movimiento Laborista Aguascalientes, licenciado Esteban Dávila Ruiz. ¿Qué tal, secretaria presente? Representante del Partido Poder y Alternativa Social, ausente. Representante del Partido Alianza por la Prosperidad de Aguascalientes, ausente. Representante del Partido de la Revolución Democrática Aguascalientes, ausente. Representante de la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, licenciado Enrique Rodríguez Delgado. Presente, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Le informo, consejera presidenta, que la asistencia para la presente sesión ordinaria es la siguiente. 7 consejeros y consejeras electorales, incluida usted. 5 representaciones de los partidos políticos. La representación de la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y la de la voz, por lo que con fundamento en el artículo 78, fracción cuarta del Código Electoral, declaro la existencia de quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, por lo que a continuación la consejera presidenta hará la declaratoria de instalación. Les pido por favor a las personas presentes que nos pongamos de pie. Siendo las 12:04 del día 30 de enero de 2025, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria. Tomamos asiento, por favor. Secretaria Ejecutiva, le solicito nos dé a conocer el proyecto del orden del día para la presente sesión. En cumplimiento a su instrucción, consejera presidenta, le informo que el proyecto del orden del día para la presente sesión ordinaria fue proporcionado a través del sistema de notificaciones a cada una de las personas que integran este Consejo General y es el siguiente. Punto número 1, lectura de los proyectos de acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2025 y de su constancia audiovisual y aprobación en su caso. Punto número 2, informe anual que rinde la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
con respecto al ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos del año fiscal 2024, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 75, fracción 21ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Punto número 3. Informe que rinde la titular de la oficialía electoral a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de conformidad con el artículo 18 del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Punto número 4. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en cumplimiento al artículo 78, fracciones 20º y 23ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Punto número 5. Informe que rinden las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral a través del presidente de la Comisión de Educación Cívica en cumplimiento al artículo 70 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Punto número 6. Informe anual que rinde la titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral con respecto a los resultados de su gestión del año 2024 en cumplimiento a lo establecido en el artículo 290, fracción 19ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Punto número 7. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual aprueba el informe anual del ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al año 2024, rendido por la consejera presidenta en cumplimiento a lo establecido en el artículo 75, fracción 21ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Punto número 8. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual aprueba el Plan Anual de Trabajo del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes correspondiente al año 2025. Punto número 9. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual aprueba el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2025, así como el Plan Anual de Trabajo. Y punto número 10, asuntos generales. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretaria ejecutiva. Integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Si desean realizar alguna observación, manifiéstenlo en este momento, por favor. No habiendo participaciones, secretaria, por favor, levante la votación para la aprobación del proyecto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día al que acabo de dar lectura, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Le comunico que el proyecto del orden del día planteado ha sido aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el desahogo del orden del día que nos ocupa. Consejera presidenta, a fin de agilizar el desahogo de esta sesión, me permito solicitar la autorización de la dispensa de la lectura en lo general de los puntos del orden del día señalados con los números del 1 al 9 y en su caso rindiendo una nota ejecutiva o dando lectura a los puntos de acuerdo en el caso que usted así me lo indique. Gracias, secretaria. Por favor, consulte a las y los consejeros electorales si están de acuerdo con la solicitud planteada. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, si están de acuerdo en autorizar la dispensa de la lectura en lo general de los puntos del orden del día señalados con los números del 1 al 9 y en su caso rindiendo una nota ejecutiva o dando lectura a los puntos de acuerdo en el caso que así me lo indiquen, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Consejera presidenta, le informo que la dispensa de la lectura en los términos solicitados ha sido aprobada por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Es cuanto. Gracias, secretaria. Continuando con el orden del día, está a consideración de las y los integrantes de este consejo el contenido del acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2025 y su constancia audiovisual. Si tienen alguna observación, háganmelo saber. No habiendo observaciones, secretaria ejecutiva, por favor, levante la votación para la aprobación del contenido de la presente acta.
Consejeras y consejeros electorales, consulto a ustedes si aprueban el contenido del acta referida y su constancia audiovisual. Favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, le informo que el contenido del acta referida y su constancia audiovisual han sido aprobados por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Es cuanto. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el punto número 2 del orden del día. Consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe anual que rinde la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral con respecto al ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos del año fiscal 2024 en cumplimiento a lo establecido en el artículo 75, fracción 21ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Gracias, secretaria. Integrantes de este Consejo General, se encuentra a su consideración el contenido del presente informe. Si desean realizar algún comentario u observación al respecto, por favor háganmelo saber. Tiene el uso de la voz la representación del Partido Movimiento Laborista, licenciado Esteban Dávila Ruiz. Adelante. Sí, bueno, ¿me escucho? Bien, gracias. Con respecto a este informe, me gustaría, pues, primero generar un tema en mesa que considero importante, sobre todo en el tema del fortalecimiento de la democracia. Ve ahí hay un monto estimado que se dio para el fortalecimiento de la democracia y desde la representación del partido, Movimiento Laborista, nos gustaría saber si nos pudieran rendir un informe detallado más o menos de qué actividades se fueron dando con respecto a ese monto y si ya existe ese informe y a lo mejor nosotros fuimos omisos al verlo, pues que nos indiquen en dónde lo podemos consultar. Caso contrario, pues sí tener de manera un poquito más meticuloso en qué se ha detallado esas actividades de fortalecimiento de la democracia, ya que creo que es un rubro de 57 millones de lo que fue de ese año. Y por lo mismo, para el proyecto del 2025, pues también saber, bueno, sabemos que puede estar ya planeado lo que se estaría erogando, pero si ya hay una especie de actividades ya programadas, pues también irlas conociendo de antemano. Esto con el objeto de que nosotros como partido veamos no un tema tanto de fiscalización, sino un tema de qué podemos también nosotros hacer desde nuestra trinchera y ustedes como instituto, desde qué manera podemos nosotros aprender de lo que están haciendo. Entonces, eso sería con respecto a este punto. Y pues nada más. Gracias. Gracias, señor representante. Sí, básicamente estarían los programas llevados a cabo, si bien por todas las áreas, de manera muy particular por la Dirección de Capacitación y Organización Electoral. Con todo gusto, si las áreas se acercan para que conozcan cuál es el detalle que usted desea conocer. Con todo gusto se le proporciona. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene la palabra el consejero electoral, licenciado Javier Mojarro. Sí, muchísimas gracias, consejera presidenta. También abonando un poquito a la información que solicita el licenciado Esteban, el tema de la promoción de educación cívica en los años electorales tiende a convertirse en promoción del voto. Entonces, también dentro de estos montos están establecidos entregables que se dieron a la ciudadanía durante el periodo de campaña para que pudieran de alguna forma orientarse y acudir a ejercer su voto en la jornada, entre otras actividades que se realizan con este objetivo, ¿no? Entonces, sí, lo ideal sería que incluso dentro de un proceso electoral el instituto pudiera contar con los recursos para, además de cubrir este tema de promocionar el voto, particularmente en una elección, pudiera continuar también desarrollando otros proyectos de fortalecimiento de democracia, de construcción de ciudadanía, digamos, ajenos al proceso electoral, que además es otra función de las que tiene el instituto encomendadas desde la normatividad. Pero históricamente así sucede, cuando llega el proceso electoral, los recursos se encaminan directamente a la promoción del voto y en años no electorales es donde podemos desarrollar más estos proyectos de construcción de ciudadanía y de democracia. Es cuanto. Adicionalmente, también un dato
que no es el presupuesto del instituto, así se cataloga dentro del presupuesto de todo el Estado y los ejes que rigen, pues, el presupuesto general del Estado, pero particularmente así se denomina a toda la actividad del Instituto Estatal Electoral. De cualquier manera, le reitero el detalle que le pueda rendir las áreas, con todo gusto se lo hacemos llegar. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Continúe, por favor, secretaria, téngase por rendido el presente informe y prosigamos con el punto número 3 del orden del día. Consejera presidenta, previo a continuar con la sesión, doy cuenta con la presencia de la representante del partido Poder y Alternativa Social, siendo las 12:16, la licenciada Yasmín Puentes Dávila. Bienvenida, licenciada. Continuando, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el informe que rinde la titular de la Oficialía Electoral a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de conformidad con el artículo 18 del reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Gracias, secretaria. Integrantes de este consejo, se encuentra a su consideración el contenido del presente informe. Si desean realizar algún comentario u observación, por favor háganmelo saber. No habiendo comentarios, se tiene por rendido el presente informe y le solicito a la secretaria que dé cuenta a la mesa con el punto número 4 del orden del día. Con gusto, consejera presidenta, le comunico que el punto número 4 del orden del día es el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento al artículo 78, fracciones 20ª y 23ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Gracias, secretaria. Integrantes de este consejo, está a consideración de todas y todos el presente informe. Si desean realizar algún comentario, por favor háganmelo saber. No habiendo participaciones, se tiene por presentado el informe que nos ocupa y le solicito a la secretaria que continúe con el punto número 5 del orden del día. De acuerdo a su instrucción, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinden las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral a través del presidente de la Comisión de Educación Cívica, en cumplimiento al artículo 70 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Gracias, secretaria. Integrantes de este consejo, se encuentra a su consideración el contenido del presente informe. Si tienen algún comentario u observación que realizar, por favor háganlo en este momento. No habiendo comentarios, se tiene por rendido el presente informe y le solicito, secretaria, que dé cuenta a la mesa con el punto número 6. De acuerdo a su instrucción, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el informe anual que rinde la titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral con respecto a los resultados de su gestión del año 2024, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 290, fracción 19ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Gracias, secretaria. Integrantes de este Consejo General, se encuentra a su consideración el contenido del presente informe. Si tienen algún comentario u observación que realizar, por favor háganlo en este momento. No habiendo participaciones, se tiene por rendido el presente informe. Secretaria, por favor, dé cuenta a la mesa con el punto número 7 del orden del día. En cumplimiento a su instrucción, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual aprueba el informe anual del ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al año 2024, rendido por la consejera presidenta en cumplimiento a lo establecido en el artículo 75, fracción 21ª del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Gracias, secretaria.
Integrantes de este Consejo General, está a su consideración el contenido del presente proyecto de acuerdo. Si tuvieran algún comentario u observación que realizar, les pediría hacerla en este momento. Tiene el uso de la voz el consejero electoral, licenciado Jesús Macías. Gracias, consejera presidenta. Muy buena tarde a todas y todos nuevamente. Con su permiso, refiero lo siguiente. El artículo 134, párrafos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Señala de igual manera que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la Federación y las entidades federativas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos antes referidos. Señala de igual manera que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales y atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública. A partir de lo anterior, el artículo 59 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios señala que los recursos económicos de que dispongan los ejecutores de gasto serán sujetos a un sistema de evaluación de desempeño con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios a lo largo de los resultados, teniendo como una de sus bases la metodología del marco lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación que son plasmados en indicadores de desempeño, de gestión y estratégicos. El artículo 66 del señalado ordenamiento legal refiere que el Congreso y el Poder Judicial, así como los órganos autónomos, emitirán las disposiciones necesarias a fin de diseñar, coordinar y operar el sistema de evaluación de desempeño que aplicarán en el ámbito de su competencia, al tenor, entre otras, de las siguientes bases. 1. La instancia técnica de evaluación será la encargada de evaluar el resultado de la aplicación de los recursos del presupuesto de egresos del Estado, así como los recursos que no pierden su naturaleza federal, de conformidad con la legislación estatal y federal aplicable. 2. La metodología del marco lógico será la herramienta que se utilizará para la organización de manera sistemática y lógica de los objetivos y programas presupuestarios y sus relaciones causa y efecto, medios y fines. 3. La formulación de un plan anual de evaluación de desempeño de los programas presupuestarios. 4. La medición de los indicadores de desempeño será llevada a cabo por el mismo o bien a través de evaluadores externos. Y 5. Hago énfasis en la presente, el resultado de la ejecución de los programas presupuestarios será la base para la asignación de los recursos públicos de los ejercicios fiscales subsiguientes. En este orden de ideas, el artículo 69 de la citada ley refiere que corresponde al Congreso y al Poder Judicial, así como a los órganos autónomos en el ámbito de su competencia, iguales obligaciones que a otros entes en función a publicar en sus páginas oficiales de Internet, en los términos de la legislación aplicable en materia de transparencia, la información que se derive de los resultados de la aplicación de los indicadores de desempeño. El artículo 6º transitorio establece que los municipios, los poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, dentro de los 90 días naturales siguientes al inicio de vigencia del decreto correspondiente, establecerán la instancia técnica de evaluación a que se refiere el artículo 134 de la Constitución y la ley a que se ha estado haciendo referencia. A partir de lo anterior y derivado de un intercambio de comunicaciones que obran en sendos oficios suscitadas entre los meses de septiembre de 2021 y febrero de 2023 entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado y este instituto, y que giraron en torno a observaciones de carácter no vinculante que finalmente fueron aceptadas por este instituto, es de hacerse notar que una de ellas estaba referida a la emisión de disposiciones para diseñar, coordinar y operar el sistema de evaluación de desempeño en el ámbito institucional. En fecha 27 de marzo de 2023, mediante acuerdo identificado con clave CG-A-09/23, este Consejo General aprobó por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprobaron los lineamientos para la operación del sistema de evaluación de desempeño del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. En la parte considerativa de dicho acuerdo, específicamente en los considerandos quinto y séptimo,
Se refirió, palabras más, palabras menos, que mediante la emisión de los lineamientos se regulaba el sistema de evaluación con que contaría el instituto, siendo este el conjunto de elementos metodológicos que permitirían realizar una evaluación objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores de desempeño que permitieran conocer el impacto social de los programas y que los lineamientos deberían ser de observancia y aplicación general para la instancia técnica de evaluación y las áreas que ejercen recursos públicos dentro del propio instituto. En este mismo sentido, si me permiten ahondar en lo establecido en los lineamientos de referencia, específicamente en los artículos 4º, 7º, 11º y 21º, se estableció a quien funge como instancia técnica encargada de garantizar la medición y evaluación oportuna de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez en la administración de los recursos ejercidos por el Instituto. La sugestión de los programas presupuestarios, se señaló del Instituto, se sujetarían al sistema de evaluación de desempeño. Se refirió también que el resultado de la ejecución de los programas presupuestarios sería la base para la asignación de los recursos públicos de los ejercicios fiscales subsiguientes y que las áreas elaborarían un proyecto un anteproyecto o un proyecto de presupuesto en las primeras semanas de junio de cada año no electoral y en la primera quincena de mayo en proceso electoral, conteniendo como referencia los indicadores aprobados en el año o proceso inmediato anterior. En los artículos 1º y 2º transitorios se señaló que los lineamientos entrarían en vigor a partir de la fecha de su aprobación por parte del Consejo General y que su aplicación correspondería a partir del año 2024, así como que la instancia técnica debería elaborar en un plazo de 60 días hábiles los manuales y guías para la implementación de los lineamientos. Me alejo un poco de la parte normativa y rescato literatura que corresponde al tema a fin de dar mayor referencia. Solicitaría también, en función a si llegara quizá a pasarme del tiempo que corresponde para mi previa intervención, pudiera conjuntarse la segunda con la finalidad pues, de concluir la intervención. Claro, licenciado, adelante. Gracias. El Coneval, respecto de la evaluación de los ejercicios presupuestales y los presupuestos basados en resultados, señala que son un componente central de un proceso más amplio que suele denominarse gestión basada en el desempeño o gestión orientada a resultados, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, la eficacia, la rendición de cuentas y la transparencia de las políticas, de los programas y del gasto en los gobiernos. Este proceso comprende el uso de indicadores de desempeño para valorar el grado en el que se están logrando los resultados esperados y considerando la información del desempeño, apoyar la mejora continua de las decisiones presupuestarias, así como del diseño y la gestión de los programas. También refiere que definir metas para todas las variables que intervienen en la asignación de recursos puede resultar una tarea compleja y exigente en tiempo y dedicación, pero es importante ya que los gobiernos deben rendir cuentas precisamente sobre la base de tales metas y porque solo a través de estas y de los objetivos que les dan sentido se puede incentivar la mejora continua del desempeño de los ministerios, agencias y aún de los servidores públicos. Los indicadores, por su parte, son un instrumento para medir los resultados de un programa o políticas en forma cuantitativa o cualitativa. Reflejan los cambios en las variables que la ejecución del programa busca afectar y permiten la medición de los resultados en forma oportuna y costo-eficiencia. Así, los indicadores de desempeño deben proporcionar información a los gerentes y a los funcionarios responsables de los programas y del presupuesto, de forma que estos puedan determinar los progresos en la consecución de los objetivos y las metas a lo largo de la cadena de implementación. Respecto de la clasificación financiera convencional, es decir, aquella basada principalmente en asignaciones globales para unidades institucionales, por ejemplo, ministerios o agencias, áreas, el Coneval señala que a diferencia de los presupuestos con base en resultados, estos no ofrecen mucha información acerca de si los recursos han conseguido sus objetivos o si podrían producir mayores beneficios. Así, una clasificación programática ayuda a establecer una secuencia lógica entre los resultados y productos de los programas y los resultados agregados a nivel de la agencia, el sector o las políticas. Con tal clasificación, es decir, la programática, el proceso presupuestario se convierte en un proceso de decisión estratégica entre diferentes prioridades, contrario a una lista de solicitudes presupuestarias a ser incorporadas en el ejercicio presupuestario.
Finalmente, refiere que si se realiza satisfactoriamente este ejercicio favorece el cumplimiento de los propósitos de rendición de cuentas como información ex post y la preparación y ejecución del presupuesto como información ex ante. Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad señala por su parte que el ciclo presupuestario es el proceso que llevan a cabo los gobiernos y las instituciones para organizar en distintas etapas la planeación, el ejercicio y el control de los recursos públicos en un determinado periodo. Así pues, sobre algunas de las etapas incluidas en el proceso se destacan las siguientes. El ejercicio y control, visualizada como una función a que una vez aprobado el presupuesto de egresos por las legislaturas, la responsabilidad de los recursos públicos corresponde a todos los entes y dependencias a las cuales les fueron asignados recursos, que deben ejercerse conforme a las reglas establecidas en distintas leyes y conforme a un calendario determinado. El presupuesto debe gastarse no solo por ejercer los recursos que se les aprobaron, sino que exige una lógica, metas y finalidades específicas que deben seguirse puntualmente. Con ello, el control no se refiere al ejercicio de gastos de manera arbitraria, sino a lograr resultados planeados y gastar eficientemente. Otra de las etapas, la evaluación, que consiste en un análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas. El propósito de la evaluación es determinar si la asignación de recursos fue pertinente y si se lograron los resultados esperados, así como su eficiencia, eficacia, calidad, impacto y sostenibilidad. Otra etapa, la rendición de cuentas. Esta última fase consta de dos elementos principales. Número 1, dar cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos. Y número 2, corregir deficiencias y aplicar ajustes. El fin último de la rendición de cuentas en los recursos públicos es informar y justificar cada peso gastado a los ciudadanos, además de corregir las deficiencias en el gasto y garantizar el adecuado ejercicio de los recursos. Otras fuentes definen el presupuesto basado en resultados como el proceso que a través de distintos mecanismos busca integrar la información de desempeño de las políticas y los programas presupuestarios en todas las etapas del proceso presupuestario y tiene como objetivo mejorar la eficiencia, eficacia del gasto público, entregar mejores bienes y servicios públicos a la población y promover la rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria. A partir de lo anterior, quien tiene uso de la voz si considero oportuno plantear las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la razón de establecer para los ejecutores de gasto la responsabilidad de ejercer y presentar un análisis y presentar para discusión, análisis y en su caso aprobación un informe sobre el ejercicio presupuestario? Número 2. Bajo la lógica de rendición de cuentas, la señalada responsabilidad se agota o queda colmada con la presentación de cifras reflejadas en porcentajes y montos que refieren sin mayor detalle ingresos, egresos en cuentas, partidas y conceptos. Y número 3, las responsabilidades de los ejecutores de gasto y sujetos obligados respecto de su atribución de ejercicio y supervisión del ejercicio presupuestario, su erogación o gasto, se circunscribe a la presentación y aprobación de presupuestos y la recepción de reportes o cifras que dicen poco respecto de la relación costo-beneficio, entendiendo esto como el impacto del ejercicio de los recursos públicos en la consecución de funciones y objetivos institucionales. Quien tiene el uso de la voz coincide en función a lo que la norma señala y la intención o razón de ser de la literatura orientada al tema refiere o enuncia en función a avanzar en el establecimiento de sistemas de evaluación, que hace falta ir más allá del establecimiento de metas cuantitativas llanas y señalar los porcentajes de alcance correspondiente por referirlo menos. Como cierra la presente intervención, quien tiene uso de la voz se integró a este máximo órgano de dirección en el año 2018. A partir de esa anualidad y a la conclusión de los últimos 6 ejercicios presupuestales, al momento de rendirse los informes correspondientes y con independencia de la emisión en su momento de observaciones o la solicitud de información realizadas en pleno o en reuniones de trabajo, de las cuales se tomó nota, ha emitido voto a favor respecto de los ejercicios a que se hace referencia. Sin embargo, el escenario para el ejercicio presupuestal el escenario para los ejercicios presupuestales de 2018 a 2023 se diferencia del correspondiente al de 2024, que corresponde al que el día de hoy se pone a consideración, en que para este último ejercicio
Esta institución cuenta ya con una base normativa y procedimental, al menos de manera enunciativa, que debe ser la base para la evaluación del ejercicio, para la rendición del informe o informes correspondientes, para la proyección del presupuesto del ejercicio 2025 y para la dotación de los recursos a los programas que se están proyectando institucionalmente como parte del gasto ordinario. En función a dicha circunstancia, a la serie de preceptos normativos y a los argumentos ya antes referidos, y puesto que de las solicitudes de información que se han realizado, quien tiene el uso de la voz no cuenta con elementos que den certeza respecto de que la evaluación del ejercicio del presupuesto 2024 se apega a los lineamientos que este Consejo General aprobó, esta Consejería, como se había previamente anunciado, emite voto en contra respecto del proyecto de acuerdo y el anexo correspondiente que se nos presenta. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene la palabra la consejera electoral Mariana Ramírez. Buenas tardes nuevamente. Gracias. Bueno, pues además de adherirme al voto presentado por el consejero Jesús con relación a esta falta de implementación de los lineamientos para la operación del sistema de evaluación de desempeño del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, que dicho sea de paso, el consejero en repetidas ocasiones ha preguntado, ha dado seguimiento a esto sin que hasta la información que se tiene en este momento se haya trabajado en ello desde la Junta o bueno, y que obviamente no se tienen ni se han implementado. Además de esto, debido a inconsistencias encontradas, así como la falta de información proporcionada a quienes integramos el Consejo General, anuncio mi voto en contra del informe que se nos presenta, pues al solicitar la información a la administradora de este instituto respecto de las facturas que se emitieron por los servicios contratados por el mismo instituto, únicamente se nos proporcionó una liga que remite al portal de transparencia en el cual solo existen 19 contratos. Digo contratos, pues de la información arrojada en dicho portal existen transacciones en las que o no existe la factura, y por eso cito los contratos únicamente, o no corresponden los datos de la transacción o de las partes en dichas facturas. Los montos de dichos contratos suman en total 27,716,833.79 pesos, cantidad de la cual podría pronunciarme, pues del resto de los gastos no se me proporcionó información alguna, al igual que a mis colegas. Dentro de estos 19 contratos, 15 fueron por adjudicación directa, 3 por invitación a cuando menos 3 personas y solo 1 por licitación pública. El artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios establece que las contrataciones con monto hasta por un límite de 3,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización se efectuarán a través del procedimiento de adjudicación directa por tabla comparativa y se adjudicarán de entre los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones económicas para el Estado. Las contrataciones por invitación a cuando menos 3 personas por monto quedarán comprendidas entre los 3,000 y 15,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en los cuales se deberá invitar con la debida oportunidad de mínimo 3 distintos proveedores inscritos en el padrón de proveedores. El procedimiento deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 62 de esta ley, con excepción de lo dispuesto en su fracción quinta. Bueno, termino de leer el artículo. La adjudicación se podrá decidir con un mínimo de 2 propuestas, siempre y cuando la mejor oferta económica sea igual o menor al precio contenido en el estudio de mercado elaborado por el ente requirente. Bueno, cierro cita del artículo. Y bueno, de la información observada, además de que no es posible conocer la tabla comparativa desde estas ligas de transparencia que se nos proporcionaron, en caso de existir dichas tablas, se desprende que existen adjudicaciones directas que exceden el monto de 3,000 veces el valor diario de la UMA para el 2024. En este año, el valor de la UMA fue de 108.57 pesos, lo que 3,000 UMAs equivaldrían a 325,710. Y así podemos observar montos como adquisición de material didáctico para el proceso concurrente,
por 903,072 pesos. Y otro igual de adquisición de material didáctico por 357,774 pesos. Así como un arrendamiento del bien inmueble para la instrumentación y operación del programa de resultados electorales preliminares por 462,840 pesos. Montos que exceden en demasía este límite, además de que, bueno, entre otros, que no cité en esta lista, que podrían entenderse dentro del supuesto del artículo 60 de la ley citada, que habla de estas empresas que son como un poco únicas en su tipo, y esto es suponiendo sin conceder, pues de la información presentada no se aclara propiamente dicho supuesto. Lo supongo precisamente porque habla de materiales de la foliadora y de estos materiales, insumos para las boletas. Lo supongo, no tengo la información. Y como comentaba al inicio, puedo pronunciarme respecto a esta información en cuanto a la falta de facturas o inconsistencias en las mismas, los montos, opacidad en las formas de adjudicación, etcétera, pues es la información que se me proporcionó para cumplir el ejercicio de mis funciones. Pero al no existir mayor información, yo no puedo acompañar el informe que se nos presenta, pues del presupuesto que aprobamos para el 2024, aquí se nos presenta en este informe que se ejerció un total de 232,845,651.15 pesos, del cual 111,557.18 pesos correspondieron al capítulo de servicios personales, esto es los sueldos del personal, por los que esto se restaría, y los 27,716,833.79 que se nos presenta en los contratos mediante ligas de transparencia, que es la información que podemos conocer, por lo que de lo ejercido, restándole el capítulo de sueldos y restándole estas facturas que conocemos, quedan 117,017,260.18 pesos, sin que de la información proporcionada se pueda conocer con certeza y transparencia a qué rubros fueron destinados. Por lo tanto, dicha información no me es suficiente para respaldar el informe que se nos presenta, pues desconozco los documentos y contratos que respaldan el resto del presupuesto que se nos reporta que se ejerció. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene la palabra el consejero electoral, licenciado Javier Mojar. Sí, muchísimas gracias. Estuve muy atento a los comentarios de mis colegas y no me gustaría dejar pasar el punto para que no se pudiera como malinterpretar el sentido que cada uno de nosotros va a dar en la votación que se tome de este proyecto. Mi consideración es la siguiente: de acuerdo a las facultades que están establecidas desde el Código Electoral, el ejercicio de los recursos y la administración del instituto corresponde a la consejera presidenta. Nosotros como Consejo General tenemos la obligación de aprobar en colegiado el proyecto del presupuesto, la distribución del mismo y después este informe en el cual se nos rinden cuentas respecto a ese ejercicio. En mi consideración, lo que nosotros como consejeros estamos posibilitados a revisar es que efectivamente el ejercicio del gasto se haya hecho conforme nosotros aprobamos el monto y la distribución del mismo. La verdad es que sería imposible que nosotros pudiéramos tener los elementos para poder hacer esta revisión tan detallada de cada uno de los gastos. Creo que para esto corresponde al órgano interno de control y al OSFAX hacer las auditorías y revisiones correspondientes y en su caso de encontrar alguna anomalía, hacer las observaciones para que puedan el área administrativa y la propia consejera presidenta hacer las aclaraciones correspondientes. De tal manera que yo no encuentro elementos para poder apartarme de votar este informe o el ejercicio del gasto del 2024 rendido ante este informe, puesto que los montos que ahí están establecidos corresponden a los que de manera general fueron aprobados por este consejo, y las partidas y distintos programas en los cuales fue distribuido o compras en las cuales fueron distribuidos también tienen esa coherencia. Insisto, esto es lo que a mi consideración
nos alcanza a nosotros como consejerías. Porque entiendo que alguno de los argumentos que señala mi compañera, la consejera Mariana, es más que nada por desconocimiento que por conocimiento de una falta o de alguna irregularidad. Entonces, yo sí quiero delimitar bien las atribuciones que tenemos todos en este instituto. Nosotros como consejerías, en el tema administrativo, es lo que relaté hace un momento, y lo demás será, en mi juicio, materia de los órganos que fiscalizan el recurso que ejerce este instituto y responsabilidad de la consejera presidenta y el área de administración del mismo. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Haré solamente algunos comentarios. Las compras o adquisiciones de bienes y servicios, bueno, como todos sabemos, son diferentes procedimientos los que se llevan a cabo, tabla comparativa, licitación, adjudicación directa. En todos los que tiene que ver el comité de adquisiciones, estuvieron realizados los procedimientos correspondientes y por lo que se refiere a la información del gasto, del presupuesto del instituto, así como el cumplimiento de metas y de tareas asignadas o adquiridas precisamente por el Instituto Estatal Electoral, bueno, tienen un seguimiento por parte tanto de la Coordinación de Presidencia, del Departamento de Planeación y Proyectos, así como de la Dirección Administrativa y también muy acuciosamente por el órgano interno de control, como ustedes podrán ver en el punto que ya vimos hace unos momentos. La titular del órgano interno de control pues da cuenta de esas revisiones que realiza a los diferentes aspectos que tienen que ver con esta revisión. La información, además, pueden encontrarla tanto en el portal de transparencia del propio instituto, en el portal de transparencia federal o de la administración federal, así como en el Sistema Estatal de Planeación y Seguimiento Institucional. Para quien guste revisarlos, pues allí están a disposición de todos. Sin embargo, pues cada quien podemos tener nuestro punto de vista y con base en ello, en el conocimiento o la información con la que tengamos, pues claro que cada quien podemos ejercer nuestro derecho. Tiene el uso de la voz el consejero Jesús Macías en lo que sería su tercera intervención. Sí, gracias, consejera Adelante. presidenta. Solamente serían una intervención muy sencilla, funcionan las dos últimas manifestaciones o referencias realizadas. Sí, no se niega pues o no se dice que este instituto esté de alguna u otra manera funcionando sin que tenga de alguna forma supervisión o control respecto del ejercicio de los recursos. El asunto, y es básicamente lo que yo trataba de hacer referencia con la intervención y con el voto en contra que emití, es que a partir del acuerdo pues tomado por este Consejo General y el establecimiento de lineamientos específicos que marcan un procedimiento que en particular debe llevarse a cabo para poder realizar ese control y evaluación del presupuesto, es que este instituto debe estar operando, ¿no? Obviamente, sí, también en esta circunstancia tiene intervención e injerencia el órgano interno de control que, dicho sea de paso, en el informe que se nos presenta también manifiesta que a las reuniones de la Junta en donde pudieran haberse llevado a cabo temas relacionados con esa circunstancia no ha sido convocado, con independencia pues de las atribuciones que les competen pues realizar de manera particular en ejercicio pues de sus atribuciones, ¿no? Y referente de la circunstancia respecto de a quién compete en dado momento el ejercicio de diferentes atribuciones, también concuerdo con esa circunstancia. La norma es clara, ¿no? La administración de los recursos públicos de esa institución competen a la presidencia de este instituto, pero también es responsabilidad de las consejerías que integran este Consejo General dar supervisión y seguimiento al ejercicio correspondiente. Esa es la razón por la cual se pone en la mesa la aprobación de un proyecto de acuerdo en función a dicho ejercicio y que se nos pide externemos un voto a favor o en contra, ¿no? Además de eso, con independencia de las atribuciones que competen a la propia presidencia, a la Secretaría Ejecutiva y, repito, a quienes integramos este Consejo General, no únicamente a las consejerías, de dar seguimiento y supervisión del ejercicio presupuestal y de todas las actividades que tienen que ver
con las atribuciones institucionales. Es cuanto. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz la consejera Mariana Ramírez. Gracias. Bueno, igual iba a comentar esta parte, ¿no? De que si bien la administración del recurso corresponde a la presidencia, sí es nuestra atribución precisamente esta vigilancia y este seguimiento al ejercicio del presupuesto. Y finalmente nada más para comentar, pues no es tanto falta de conocimiento, sino es falta de información que se nos presenta incluso como órgano colegiado en el que se solicita precisamente para emitir un voto para hacer un seguimiento, independientemente del que realice el órgano interno de control, pero son los elementos que desde la misma administración se nos presentan al máximo órgano de dirección para realizar nuestras funciones de seguimiento. Creo que ahí algo está faltando entonces, ¿no? Y precisamente es lo que digo en mi voto. No es tanto esta cuestión de comprobar o sumar y restar punto por punto, pero con la información que tenemos, pues es demasiado lo que más bien nos falta conocer, ¿no? Dentro de este mismo Consejo General. Entonces, era un poco para aclarar esta cuestión, que es precisamente la información que desde el área responsable de ejercerlo no se nos brinde de manera completa y certera. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Secretaria, por favor, sírvase tomar la votación. Previo a tomar la votación, consejera presidenta, le informo que a las 12:35 se incorporó a esta sesión la representación del Partido de la Revolución Democrática Aguascalientes, maestro Óscar Salvador Estrada Escobedo. Bienvenido, licenciado. Procedo entonces a tomar la votación. Consejeras y consejeros electorales, si aprueban el proyecto de acuerdo referido, por favor manifestarlo levantando su mano. Consejera presidenta, le comunico que el proyecto de acuerdo antes mencionado ha sido aprobado por mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra de las y los consejeros electorales. En este sentido, pregunto a las consejerías, al licenciado José de Jesús Macías y a la licenciada Mariana Heréndira Ramírez Velázquez, si desean emitir alguna razón más de su voto o se toman las manifestaciones ya vertidas. Con las manifestaciones vertidas. Gracias. Mariana. Gracias. Secretaría Ejecutiva, por favor, dé cuenta a la mesa del punto número 8 del orden del día. De acuerdo a su instrucción, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual aprueba el Plan Anual de Trabajo del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, correspondiente al año 2025. Gracias, secretaria. Integrantes de este Consejo General, está a su consideración el contenido del presente proyecto de acuerdo. Si tuvieran algún comentario u observación que realizar, les pediría hacerlo en este momento. No habiendo participaciones, Secretaría Ejecutiva, levante la votación de las y los consejeros electorales para la aprobación del contenido del presente proyecto de acuerdo. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, si aprueban el proyecto de acuerdo referido, por favor manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Le comunico que el proyecto de acuerdo antes mencionado ha sido aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Es cuanto. Gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta a la mesa con el punto número 9 del orden del día. De acuerdo a su instrucción, consejera presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral,
mediante el cual aprueba el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2025, así como el plan anual de trabajo. Gracias, secretaria. Integrantes de este Consejo General, está a su consideración el contenido del presente proyecto de acuerdo. Si tuvieran algún comentario u observación que realizar, les pediría hacerla en este momento. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Jesús Macías. Gracias nuevamente, consejera presidenta. Con el permiso de los presentes, me permito referir lo siguiente. El pasado 19 de diciembre de 2024, la 66ª legislatura del H Congreso del Estado dio trámite a la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2025, autorizando para este instituto, bajo el rubro Fortalecimiento de la Democracia, mediante la promoción de la educación cívica y la construcción ciudadana, un monto por 56.262.432 pesos, cifra 25.575.338 pesos por debajo de los recursos aprobados por este Consejo como proyecto de presupuesto, que preveía de manera modesta el cumplimiento de las atribuciones legales y constitucionales que corresponden a esta autoridad administrativa electoral con relación al ejercicio de los derechos político-electorales y de participación ciudadana en el Estado. El monto y la decisión tomadas a parecer de quien tiene uso de la voz resultan paradójicos, no solo por el rubro que nominalmente justifica la aprobación de la cifra señalada, sino también porque, partiendo del supuesto de que la autoridad legislativa, en pleno ejercicio de su atribución constitucional, al realizar el análisis y valoración correspondiente, acordó mayoritariamente tomar la decisión de distribuir a este instituto un monto que quedaba por debajo de los compromisos de pago de remuneraciones al personal que cumplen funciones electorales en este órgano constitucional, pero además sin financiamiento a programas y proyectos que precisamente se orientan al fortalecimiento de la democracia, la promoción de la educación cívica y la construcción ciudadana en la entidad. A pesar del referido escenario, en el proyecto de presupuesto que se pone a análisis en esta mesa, se pretende dar solvencia a las respectivas erogaciones o gastos institucionales, lo anterior a partir de echar mano de economías realizadas, rendimientos obtenidos y principalmente del ejercicio de recursos que esta autoridad mantenía reservados para dar cumplimiento a responsabilidades derivadas de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado, mismos que pretenden ser recuperados a partir de la obtención de recursos presupuestales que como ampliación esta autoridad ha solicitado, pero de la cual a la presente fecha no se tiene precisión en función a montos y temporalidades. Quien tiene uso de la voz considera relevante no dejar pasar el señalamiento sobre el escenario en el que se ha colocado a esta autoridad administrativa electoral, sobre todo ante los retos importantes que se dejan ver en materia de desarrollo de educación cívica y fortalecimiento del régimen democrático en el país. Con independencia de lo anterior, y siendo coherente de las argumentaciones o con las argumentaciones e ideas ya referidas en el punto previo del orden del día, o previo, específicamente el número 7 del orden del día, que tiene relación directa con el tema que nos ocupa, anuncio de igual manera voto en contra al presente proyecto de acuerdo en función además de lo siguiente. Número 1, el artículo 66 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios respecto de la indicación que señala en función a que del resultado de la ejecución de los programas presupuestarios y su evaluación deben ser la base para la asignación de los recursos públicos de los ejercicios fiscales subsiguientes. Así también, a partir de los artículos 11º y 21º de los lineamientos emitidos mediante acuerdo CGA 09/23 en marzo de 2023, que ratifican lo previamente señalado, además de la responsabilidad institucional que refiere a que las áreas elaborarán un anteproyecto de presupuesto conteniendo como base los indicadores de evaluación aprobados en el año o proceso inmediato anterior. Número 2, con relación a lo anterior, porque al día de hoy quien tiene uso de la voz no cuenta con información suficiente que le permita tener certeza respecto de que el proyecto de presupuesto conformado por las áreas y aprobado en su momento por esta autoridad y que mediante el proyecto de distribución de recursos que se presenta y se pretende, fueron realizados a partir del sistema de evaluación de desempeño, lo anterior derivado de las diferentes solicitudes de información respecto del avance institucional en la implementación de dicho sistema de evaluación, de las cuales se ha tomado nota pero no se ha recibido la información correspondiente. De igual manera,
pues a partir de la información hecha llegar por la dirección administrativa de este instituto respecto de las cédulas que fueron base para los presupuestos armados por las áreas, no se desprende que los mismos hubieran sido integrados a partir de indicadores de evaluación o con base en una justificación que permita que partiera de la misma, dando así cuenta de la pertinencia de nutrir de recursos a proyectos o la insuficiencia presupuestaria para el logro de mayores impactos y en tal sentido la pertinencia de un incremento. Así también, a partir del informe del ejercicio 2024 rendido por el órgano interno de control de este instituto, en el que en el periodo de referencia, a partir de las acciones y actividades llevadas a cabo en cumplimiento de sus atribuciones, se hace referencia a temas relacionados con evaluación de desempeño, pero que no están vinculados con el ejercicio presupuestal y con la implementación del sistema a que se ha hecho referencia. Número 3, con relación al punto anterior también, que en el escenario del recorte presupuestal del que fue objeto esta autoridad administrativa electoral y con independencia de la reorientación de recursos provenientes de rendimientos, economías y recursos reservados para cumplimiento de otras atribuciones institucionales no menos importantes que arriban a un ejercicio presupuestal 2025 ajustado pero con solvencia, la distribución que se propone de los distintos proyectos y programas no parten de una base de evaluación que asegure racionalidad en el ejercicio y el cumplimiento de criterios de economía, planeación y una distribución estratégica del presupuesto con base en prioridades institucionales. Finalmente, porque como ya se indicó, la recuperación de los recursos que se transferirán de diferentes partidas para generar solvencia estarán sujetas a la generación de ingresos a partir de recursos de los que no existe certeza en temporalidad y montos en función a su obtención. Cerraré también la presente intervención con la siguiente reflexión, y lo hago en función a tampoco generar confusión o una mala interpretación de lo que se ha estado vertiendo por parte de esta consejería. Si bien es cierto que de manera particular se reconocen grandes oportunidades y retos en función al ejercicio y evaluación del presupuesto que se otorga pues a este instituto, no menos cierto es que este instituto necesita recibir recursos para el ejercicio de lo que son sus atribuciones y responsabilidades legales y constitucionales. Es una sinrazón estar hablando respecto de la implementación de un sistema que pretende evaluar el ejercicio presupuestal de una institución cuando esta institución no recibe los recursos suficientes para mínimamente realizar lo que son sus atribuciones, como ya se había indicado. En función a lo anterior, cierro la presente intervención y, como había manifestado, mi voto para el presente proyecto es en contra. Gracias, consejero. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más participaciones, Secretaría Ejecutiva, por favor, levante la votación de las y los consejeros electorales para la aprobación del contenido del presente proyecto de acuerdo. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, si aprueban el proyecto de acuerdo que nos ocupa, por favor manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Le comunico que el proyecto de acuerdo antes mencionado ha sido aprobado por mayoría con 6 votos a favor y 1 voto en contra de la consejería del licenciado José de Jesús Macías Macías, a quien consulto si desea emitir un razonamiento adicional de su voto o, en su caso, que se tomen las manifestaciones antes vertidas. Secretaria. Gracias. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta a la mesa del punto número 10 del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Le comunico a las y los integrantes del Consejo General que el siguiente punto del orden del día es el referente a asuntos generales. Gracias. Consulte, por favor, a las y los integrantes de este consejo si alguien desea registrarse en este punto. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y representante de la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Si desean registrarse en el punto de asuntos generales, por favor, hacérmelo saber. Le informo, consejera presidenta, que se ha registrado en este punto el representante del Partido Movimiento Laborista Aguascalientes, licenciado Esteban Dávila Ruiz. Gracias, secretaria. Tiene el uso de la voz, señor representante. La exposición que voy a hacer a continuación no tiene ya tanto que ver con lo que ya se ha esgrimido,
más bien ya como asuntos generales, es una inquietud que tenemos como partido político local, sobre todo con los actos anticipados de campaña. Quisiera saber si este instituto cuenta con algún reglamento o algún reglamento en específico que designe qué se considera y qué no se considera actos anticipados de campaña, ya que como pues, entes nuevos, locales, no queremos llegar a un momento en incurrir algo que pudiera manifestarse. Sabemos que ya hay jurisprudencias al respecto, donde hablan detalladamente de lo que sí se puede considerar y qué no se puede considerar, pero reconocemos la naturaleza de los soples en todos los estados que normalmente tienen otras versiones o formas de ver la situación dependiendo de su contexto electoral local. Por lo tanto, me gustaría pedir a estas consejerías si el instituto tiene algún reglamento en específico para nosotros tener un correcto camino apegado a legalidad de aquí a lo que, digo, me estoy anticipando mucho, ¿verdad? Perdonen, pero al final de cuentas no buscamos tropezar en específico. Y en segundo, nada más el tema de… si en algún momento, también anticipándome mucho, pero sé que es una labor titánica y viendo cómo trabajan todos en conjunto, pues lo hacen de manera también muy metodológica, que poner en cuestión qué igualdad tenemos nosotros en respecto cuando lleguen las votaciones en las casillas con las personas que serán los representantes para la defensa del voto. Sabemos que durante todos los ejercicios electorales todos los partidos meten y tienen personas que puedan defender sus propios votos en el conteo. En los casos de los partidos políticos locales creemos que no vamos a tener esa capacidad. Ojalá sí, pero en dado caso que no, que es lo más seguro, creo que sentimos que estamos en un estado de indefensión. Entonces, para ese aspecto, pedir al instituto si se puede crear o se vaya previendo una especie de programa en el cual se genere un poco más de igualdad sustantiva en esa plataforma que sería el tema del conteo de los votos en las casillas. O sea, vamos 2027, sé que faltan un buen rato, pero sé que las cosas tienen que hacer con tiempo y no decirles pues meses antes, nos gustaría ver cómo solucionar esto. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, señor representante. En este Consejo General para cada proceso electoral, o previo, mejor dicho, a cada proceso electoral, bueno, a excepción de del presente, realizamos, se instaura la Comisión de Normatividad, que es la que tiene la tarea muy específica de revisar la legislación, pues las normas en general que deben regir los procedimientos electorales en caso de que existan áreas de oportunidad o para modificar las normas que existen, que se tengan al momento, o bien la oportunidad de generar nueva normativa, pues esta es la comisión que se encarga de irlo realizando. Ahorita está efectivamente la Comisión de Normatividad trabajando junto con todas las áreas, lo que se refiere a la normativa, a las reglas para el presente proceso electoral. Y téngalo por seguro que una vez transitado este proceso electoral, nos abocaremos también a lo que tiene que ver con el siguiente proceso electoral, que no terminamos uno cuando ya estamos preparándonos para el siguiente. Tiene el uso de la voz el consejero Francisco Rojas. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en este sentido, el Código Electoral hace múltiples referencias a los actos anticipados de campaña, sobre todo las consecuencias jurídicas que tiene la comisión de esta infracción en materia electoral. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo define, artículo 3 me parece, y fundamentalmente toda la información que está vinculada con cómo los tribunales de nuestro país han catalogado y sobre todo cómo debe
o qué actos deben ser sujetos de análisis para que una autoridad jurisdiccional pueda hablar de un acto anticipado de campaña se encuentran contenidas en distintas jurisprudencias. Aquí lo que me parece que podríamos hacer y que valdría mucho la pena sería que quizá a través de la Comisión de Quejas y Denuncias pues podamos tener algún curso en este sentido, pero fundamentalmente digamos que la base a partir del cual se analiza esta posible infracción electoral, además de estar contenida obviamente en la legislación electoral, se encuentra contenida en distintas tesis y jurisprudencias, que son bastantes, a partir de las cuales pues es importante como actores políticos pues conocerlos a la perfección para no caer en este tipo de infracciones electorales. Entonces lo que yo propondría quizás sería que en un futuro pues pudiera hacerse un curso sobre actos anticipados de precampaña y de campaña, no solo de campaña, sino también de precampaña, sobre todo desde una perspectiva preventiva de infracciones en materia electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz la consejera electoral, licenciada Hilda Hermosillo. Muchas gracias, consejera presidenta, nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, me parece una pregunta muy importante. Comentar que la materia electoral, si algo la caracteriza respecto a otras disciplinas del derecho, pues es su dinamismo, ¿no? Prácticamente cada proceso electoral arroja aprendizajes, experiencias novedosos que, bueno, pues eventualmente, ya lo mencionábamos en la sesión anterior, nos obligan a realizar pues un ejercicio de crítica, de autocrítica, por supuesto, de análisis, de revisión a nuestro marco regulatorio interno, a la luz de todos estos conocimientos adquiridos a través de la experiencia de los procesos electorales y, bueno, incluso de las sentencias que en materia jurisdiccional, bueno, pues nos arrojan criterios que las autoridades electorales y en general las personas actoras involucradas en un proceso electoral, bueno, pues deben de seguir. Y en esas mesas de análisis, bueno, pues suelen dar como resultado, suelen tener como fruto reformas político-electorales desde las cuales, bueno, pues ya en la legislación se arroja claridad con respecto a estos nuevos hallazgos. Justamente en el tránsito en el que actualmente nos encontramos de un proceso electoral novedoso en la historia democrática del país, ha sido que, bueno, pues estos ejercicios han tenido que realizarse a marchas forzadas. Lo vimos en días pasados en una sesión del Instituto Nacional Electoral, se aprueba un catálogo de faltas encuadrado específicamente en el proceso electoral extraordinario para elegir cargos en el Poder Judicial. Pues si bien se considera el marco normativo que ya nos expuso previamente el consejero Francisco Rojas, bueno, pues este esfuerzo tiene que ver con encuadrarlo o aterrizarlo específicamente en este contexto de la elección judicial. Si bien existen leyes a nivel federal y a nivel local, por supuesto, donde se encuentra la definición concretamente de los actos anticipados de campaña, así como faltas administrativas e incluso delitos electorales, bueno, pues seguramente el proceso electoral en el que nos encontremos nos podría generar aspectos que en una futura reforma electoral de la cual, bueno, pues en el ámbito nacional ya se ha estado hablando. Y bueno, pues en este ejercicio pues de recapitular todo esto, seguramente, bueno, pues será incorporado nuevos acercamientos tanto a los partidos políticos como, bueno, pues a las personas actoras políticas que fuera de ellos también contiendan en el proceso electoral de 2027. Como bien lo mencionabas, parece un ejercicio pues todavía lejano, sin embargo, bueno, pues la realidad es que los tiempos suelen fluir con mucha rapidez y seguramente en su momento tendremos que estar ya trabajando en ello. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene la palabra el consejero electoral, licenciado Javier Mojarro. Sí, muchas gracias, consejera presidenta. Brevemente, ya para finalizar la sesión, es respecto a la segunda parte que el licenciado Esteban comentaba en relación a
esa igualdad que se busca entre partidos de nueva creación, partidos locales y los partidos ya constituidos en este régimen de partidos en Aguascalientes. Yo creo que es un debate que se ha generado mucho respecto a que al menos en la ley el legislador otorgó una igualdad de condiciones a los partidos políticos locales y nacionales para poder contender, pero siendo honestos en la práctica distan mucho de tener las mismas condiciones para poder ejercer estas atribuciones o derechos como partidos políticos. La distinción que hizo el Instituto Estatal Electoral en esta ocasión, al menos con los 3 partidos locales que se crearon en la vía de asambleas, fue modificar o hacer un procedimiento para que pudieran dotarse de su registro prácticamente 2 años antes de las primeras elecciones en las que van a participar en el Estado. A diferencia, por ejemplo, de en otras ocasiones, recuerdo el caso de los partidos que se crearon después de la elección del 2018, que inmediatamente fueron constituidos algunos a nivel local cuando pierden su registro para participar en el proceso que estaba ya en puerta, y eso lo que ocasionó es que llegaran al mismo sin tener todavía cuadros formados, capacitación, recursos, y que entonces se generara una contienda pues no igual en términos prácticos. Lo que nosotros ahorita consideramos es que los partidos locales deben de trabajar arduamente durante estos 2 años para poder llegar con las condiciones pues más similares a las que pudiera tener un partido nacional, aunque esto suene como una tarea titánica para ustedes. Además de que deben de cumplir con ciertas restricciones, como por ejemplo la prohibición de coaligarse en una primera elección, entre algunas otras cuestiones relacionadas con el financiamiento que reciben. Sin embargo, nosotros estamos abiertos, como ya lo comentó tanto la consejera presidenta como el consejero Francisco y la consejera Hilda, de trabajar en los análisis correspondientes a través de las comisiones idóneas para ello, para poder emitir lineamientos que pongan el piso un poco más parejo, digamos, en la elección del 2027 entre quienes van a contender. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguien más? Bien, habiéndose agotado las personas enlistadas para este punto de asuntos generales, además de que no hay más puntos en el orden del día por desahogar, le solicito a la Secretaría Ejecutiva certifique dicha circunstancia. Hago del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General que los puntos del orden del día han sido agotados y de conformidad con el artículo 325 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, las representaciones de los partidos políticos asistentes se tienen por notificados de los asuntos desahogados en esta sesión ordinaria, por lo que procede ahora la clausura de la misma. A continuación, la consejera presidenta procederá a declarar clausurados los trabajos correspondientes, por lo cual le solicito a todas las personas presentes ponernos de pie. Gracias, secretaria. Siendo así, se declaran clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria, siendo las 13:17 del día 30 de enero de 2025. Muchas gracias a todas, todos y todes por su asistencia. Buena tarde.